Un oficial de policía encontró a una pastora alemana preñada siendo torturada en medio de una tormenta de nieve. Lo que sucedió después conmovió el corazón de todos. La devastadora escena pudo haber terminado en tragedia, pero se transformó en un relato de compasión que cambió para siempre las vidas de los involucrados. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El termómetro marcaba 20 grados bajo cero cuando el oficial Nathan Cole decidió hacer una última ronda antes de terminar su turno. Conocía cada rincón de Silver Ridge, pero aquella madrugada, la ventisca transformaba el paisaje en siluetas irreconocibles. Su patrulla avanzaba lentamente por la carretera desierta mientras los copos de nieve danzaban en el haz de los faros. Fue entonces cuando algo captó su atención. Un movimiento extraño cerca del antiguo aserradero, aquella construcción abandonada que los lugareños evitaban durante el invierno. Nathan redujo la velocidad, entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la cortina blanca. Su instinto, agudizado por años de servicio, se disparó de inmediato. El oficial estacionó el vehículo y, protegiéndose del viento cortante, caminó hacia el aserradero. La nieve crujiendo bajo sus botas era el único sonido, además del aullido distante del viento. Al acercarse, la escena que encontró le heló la sangre más que el propio clima. Manchas rojas contrastaban con el blanco inmaculado de la nieve. Encadenada a una pila de tablones podridos, una pastora alemana temblaba violentamente. Su vientre dilatado delataba un embarazo avanzado. Sobre ella, un hombre encapuchado levantaba lo que parecía ser un garrote. Nathan no dudó. ¡Alto ahí, policía! El agresor se giró por un instante, su rostro oculto por la oscuridad y la capucha. En segundos, soltó el objeto y desapareció entre los árboles cubiertos de nieve. Nathan consideró perseguirlo, pero el gemido débil del animal lo hizo cambiar de prioridad. Acercándose con cuidado, se percató de la gravedad de la situación. La perra tenía heridas por todo el cuerpo, algunas recientes, otras ya cicatrizadas, lo que sugería un historial de abuso. Sus ojos ámbar, aunque exhaustos, se clavaron en los de Nathan con una mezcla de miedo y súplica. «Ya está, tranquila. Estás a salvo», murmuró él, mientras trabajaba para soltar las cadenas oxidadas. Con las manos temblorosas por el frío y la adrenalina, Nathan se quitó el abrigo y envolvió cuidadosamente al animal. Podía sentir el frágil calor de la vida pulsando contra su pecho, el temblor constante del cuerpo herido. La pastora alemana se relajó ligeramente en sus brazos, como si comprendiera que estaba siendo rescatada. Mientras caminaba de regreso a la patrulla, cargando aquel precioso fardo, una certeza creció dentro del oficial. Aquello no era un caso aislado de crueldad. Las heridas metódicas, la ubicación remota, la huida calculada del agresor. Todo apuntaba a algo más complejo y oscuro. Nathan Cole aún no lo sabía, pero acababa de dar el primer paso en una investigación que cambiaría no solo su vida, sino a toda la comunidad de Silver Ridge. La clínica veterinaria de Silver Ridge, aunque pequeña, estaba equipada para emergencias. Emma Hart trabajaba con precisión metódica, sus hábiles manos moviéndose entre instrumentos mientras luchaba por estabilizar a la pastora alemana. La sangre manchaba los guantes de la veterinaria mientras suturaba heridas profundas en las patas del animal. «Está en shock, pero los cachorros parecen estar bien», murmuró Emma, sin apartar la vista del monitor que mostraba los latidos irregulares. «Necesitamos mantenerla hidratada y caliente». Nathan Cole permaneció en un rincón de la sala, observando cada movimiento. El oficial reconocía en el dolor silencioso de la perra algo familiar. La misma mirada vacía que él veía en el espejo cada mañana. Mientras Emma trabajaba incansablemente para salvar la vida del animal, Nathan sintió que una extraña conexión se formaba entre los tres. «La llamaremos Dakota», sugirió Nathan, rompiendo el tenso silencio. «Suena fuerte,
como ella. La veterinaria asintió, una breve sonrisa iluminando su rostro cansado. Dakota le va bien. Durante la meticulosa limpieza de las heridas, Emma encontró algo inusual adherido al pelaje ensangrentado, pequeños fragmentos de plástico de colores y residuos de una sustancia desconocida. Colocó las muestras en recipientes separados, etiquetándolos cuidadosamente. Esto no es normal, comentó, frunciendo el ceño. Parece que ha estado expuesta a algún tipo de material sintético, quizás envoltorios. Mientras pasaba un escáner por el cuerpo de Dakota, el dispositivo emitió un pitido agudo cerca de la nuca del animal. Emma ajustó el aparato y confirmó el hallazgo con expresión de sorpresa. Nathan, ven a ver esto. Tiene un microchip militar. El oficial se acercó rápidamente, inclinándose sobre el monitor que mostraba información parcial. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el código. Es un chip de identificación K9, dijo, su voz baja revelando preocupación. Dakota había sido entrenada para el servicio militar o policial. Emma conectó el lector al ordenador de la clínica, revelando datos fragmentados sobre su entrenamiento y asignación. La mayor parte de la información está encriptada, pero esto explica su comportamiento, la forma en que se mantuvo tranquila durante los procedimientos, como si estuviera acostumbrada. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una perra militar, abandonada y torturada, no era una coincidencia en un pueblo tan pequeño como Silver Ridge. Algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que alguien quería mantener oculto a cualquier costo. Tenemos que mantener esto en secreto por ahora, dijo, posando suavemente la mano sobre la cabeza de Dakota. Alguien no quería que la encontraran, y mucho menos que la identificaran. Emma asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Aquí estará a salvo. Nadie más que nosotros sabrá lo del microchip. Mientras Dakota finalmente se dormía bajo el efecto de los sedantes, Nathan supo que acababa de encontrar la primera pieza de un peligroso rompecabezas. Nathan Cole pasó la madrugada entera inclinado sobre su ordenador en la comisaría, rastreando bases de datos federales. La imagen de Dakota, temblando bajo su abrigo horas antes, no se le iba de la cabeza. A su lado, Emma Hart observaba atentamente cada archivo que aparecía en la pantalla. He encontrado algo, dijo Nathan, haciendo clic en un documento clasificado. Dakota formó parte del programa federal K9, nombre en clave Centinela. Fue desactivado hace 3 años por irregularidades operativas. Emma se acercó, ajustándose las gafas. Eso explica el microchip militar. Mira estas fotos de entrenamiento. Era una de las mejores. Los registros revelaban una historia sombría. Dakota había participado en docenas de misiones, principalmente en la detección de narcóticos en fronteras. Su tasa de éxito era impresionante. Un 97% de aciertos en situaciones de alto riesgo. Pero el programa fue clausurado abruptamente y los perros, simplemente, reubicados. Un eufemismo burocrático que ocultaba el abandono. Mira esto, señaló la veterinaria, tocando la pantalla. La usaron en pruebas experimentales para detectar nuevas sustancias sintéticas. Algunos de esos compuestos ni siquiera han sido catalogados aún. Nathan sintió un nudo en el estómago. Su propio pasado militar, con 2 misiones en Afganistán, le había dejado marcas que nadie veía. Cicatrices invisibles que aún dolían en las frías noches de Montana. Cuando la miré a los ojos por primera vez, sentí algo familiar, confesó el oficial, pasándose la mano por el pelo. Es esa mirada de quien ha visto demasiado, de quien sirvió y luego fue desechado cuando ya no era conveniente. Emma le puso una mano en el hombro, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Ambos sois supervivientes del sistema que jurasteis proteger. El silencio que siguió fue roto por el timbre del teléfono. Paul Grady, al otro lado de la línea, informaba de que la sangre encontrada en la escena del crimen
no pertenecía solo a Dakota. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto, dijo Nathan tras colgar. Dakota no es solo una víctima de crueldad. Ella sabe cosas. Reconoce sustancias que pocos perros podrían identificar. La veterinaria miró por la ventana, donde la nieve seguía cayendo sobre Silver Ridge. Por eso intentaron silenciarla permanentemente. Y los cachorros son solo un daño colateral para ellos, completó el oficial, cerrando el puño sobre la mesa. Pero no para nosotros. Aquella noche fría, un lazo invisible se formó entre el hombre marcado por la guerra y la perra abandonada por el mismo sistema al que ambos sirvieron. Sus cicatrices, aunque diferentes, contaban historias similares de lealtad, sacrificio y el dolor de ser olvidado. Nathan Cole regresó al lugar del rescate a la mañana siguiente, decidido a encontrar cualquier pista que pudiera explicar la crueldad contra Dakota. La nevada había amainado, pero el frío seguía siendo cortante en las montañas de Silver Ridge. Mientras rastreaba el área cercana al antiguo aserradero, sus ojos captaron un brillo extraño bajo una fina capa de nieve. Excavando con cuidado, el oficial encontró un teléfono desechable, parcialmente enterrado. El dispositivo aún funcionaba, protegido por una funda impermeable. Nathan sintió un escalofrío que no provenía solo del clima de Montana. Algo le decía que aquel aparato no estaba allí por accidente. De vuelta en la comisaría, examinó el contenido del smartphone. Lo que encontró le revolvió el estómago. Mensajes codificados intercambiados entre números desconocidos y, aún más perturbador, una lista detallada de perros desaparecidos en los últimos 3 meses. Varios de ellos eran pastores alemanes como Dakota. Otros eran razas conocidas por su inteligencia y capacidad de entrenamiento. Esto no es obra de un loco solitario, murmuró para sí mismo. El sargento Paul Grady, que pasaba por el pasillo, notó la expresión tensa de su colega más joven. Con 40 años de experiencia policial y el pelo ya canoso, Paul era una figura respetada en todo Silver Ridge. Se acercó al escritorio de Nathan y examinó las pruebas. ¿Tráfico de animales?, preguntó el sargento, ajustándose las gafas mientras analizaba los mensajes. Parece algo más grande, respondió Nathan. Mira estas coordenadas y códigos, y todos estos perros tienen algo en común. Fueron entrenados o tienen potencial para un entrenamiento especializado. Paul Grady suspiró profundamente, apoyándose en el escritorio. Sus ojos, que lo habían visto todo en 4 décadas de servicio, mostraban una genuina preocupación. Escucha, hijo. Ya he visto casos así antes. Si estamos hablando de lo que creo, esto involucra a gente poderosa, quizás incluso a alguien del pueblo. Tenemos que andar con cuidado. Nathan sintió el peso del consejo. Su instinto de proteger a Dakota y la rabia por lo que le habían hecho lo impulsaban a actuar rápido, pero la experiencia de Paul lo hizo reconsiderar. Intentarán recuperar este teléfono, continuó el sargento, bajando la voz. Y cuando descubran que lo tenemos nosotros, todos podríamos convertirnos en un objetivo, incluyendo a esa veterinaria y a la perra. El joven oficial asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo que había comenzado como un caso de crueldad animal, revelaba ahora contornos mucho más sombríos. Mientras guardaba el dispositivo en la caja fuerte de la comisaría, Nathan supo que la vida en Silver Ridge nunca volvería a ser la misma. Emma Hart suspiró profundamente mientras analizaba los resultados de los análisis. Las muestras recogidas del pelaje de Dakota revelaban un escenario mucho más oscuro que un simple maltrato. Trazas de heroína, cocaína y otros compuestos sintéticos estaban presentes en concentraciones significativas en las heridas y el pelo de la pastora alemana. Nathan, tenemos que hablar, dijo la veterinaria, entregándole el informe al oficial. Esto no es solo crueldad animal. Estaban usando a Dakota como mula de drogas. Nathan Cole examinó los papeles con expresión grave.
Las marcas en el vientre de la perra, que al principio parecían simples heridas de tortura, cobraban ahora un sentido macabro. Eran cicatrices de procedimientos rudimentarios para insertar paquetes de droga. Aprovecharon su embarazo como tapadera, murmuró el policía, acariciando suavemente la cabeza de Dakota, que descansaba en un rincón de la clínica. ¿Quién sospecharía de una perra preñada? La noticia se extendió rápidamente por Silver Ridge. En una comunidad donde los animales eran considerados parte de la familia, la revelación causó una ola de indignación. En el café de la plaza central, los vecinos discutían el caso con miradas de preocupación. En el mercado local, los voluntarios organizaban donaciones para el tratamiento de la pastora alemana. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en nuestro pueblo, comentó una anciana, depositando un saco de pienso de alta gama en la caja de donaciones. Emma trabajaba sin descanso, monitorizando la salud de los cachorros aún en el vientre. Lo peor es que las drogas pueden haber afectado a los bebés, le explicó a Nathan durante una pausa. Tenemos que estar preparados para complicaciones en el parto. El oficial sintió cómo aumentaba el peso de la responsabilidad. Ya no se trataba solo de salvar a una perra maltratada. Se trataba de desmantelar una operación criminal que usaba a animales indefensos para transportar drogas, probablemente por todo el estado de Montana. Encontraré a quien hizo esto, prometió Nathan, observando a Dakota dormir inquieta tras otra sesión de tratamiento. Y me aseguraré de que paguen por cada cicatriz en su cuerpo. Paul Grady, al ser informado de los hallazgos, ofreció su experiencia. He visto casos así en la frontera, comentó el sargento. Pero nunca con animales preñados. Esto es un nuevo nivel de crueldad. Aquella noche, mientras la nieve caía silenciosamente sobre Silver Ridge, Nathan permaneció junto a Dakota en la clínica veterinaria. La determinación crecía en su pecho como una llama. Quienquiera que estuviera detrás de aquel entramado, no conocía la fuerza de una pequeña comunidad unida, ni la persistencia de un policía que había encontrado, en la misión de proteger a una perra herida y a sus cachorros por nacer, un nuevo propósito para su propia vida marcada por el trauma. Los registros bancarios que Nathan Cole consiguió mediante una orden judicial confirmaron sus sospechas. Marcus Kane, propietario de Silver Ridge Cargo, había realizado una serie de transferencias sospechosas en los últimos 6 meses. El oficial esparció los documentos sobre su escritorio mientras intentaba conectar los puntos. Mira esto. Nathan señaló una lista de pagos. Alquiló 3 almacenes diferentes en las afueras del pueblo, todos en lugares aislados. Paul Grady, con sus años de experiencia, examinó los papeles con atención. Una empresa de transportes es la tapadera perfecta para el tráfico. Los camiones entraban y salían del polígono industrial sin despertar sospechas. Marcus Kane era una figura muy conocida en Silver Ridge. Patrocinaba al equipo local de béisbol, asistía a las reuniones del ayuntamiento y hacía generosas donaciones para los eventos comunitarios. Su reputación impecable servía como el escudo perfecto para sus actividades ilícitas. Mientras tanto, en la clínica veterinaria, Emma Hart observaba a Dakota descansar tras otro examen. La veterinaria no podía dejar de pensar en un caso similar que había enfrentado años atrás. Ocurrió algo parecido en Seattle, comentó Emma, cuando Nathan llegó para comprobar el estado de la perra. Trabajé en un refugio donde 3 perros de servicio desaparecieron misteriosamente. Todos tenían entrenamiento militar, exactamente como Dakota. Ella le mostró al sheriff unas antiguas anotaciones en su tableta. Nunca resolvimos el caso, pero corrían rumores sobre una red que utilizaba animales adiestrados para transportar drogas a través de la frontera. Nathan se pasó una mano por el cabello, un gesto que delataba su frustración. Estoy seguro de que Kane está involucrado, pero no tenemos pruebas suficientes para una orden de registro en sus almacenes. ¿Y si probamos un enfoque diferente?, sugirió Emma.
Conozco a un ex colega que trabaja en protección animal a nivel estatal. Quizá él pueda ayudarnos con una investigación paralela. El sheriff consideró la idea. Necesitaban actuar con cautela. Marcus Kane tenía conexiones poderosas, y si se le alertaba, podría destruir las pruebas o, peor aún, desaparecer con otros animales. Necesitaremos a alguien infiltrado, concluyó Nathan. Alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas. Paul, que hasta entonces observaba en silencio, intervino. Tommy Beck. Entrenó perros de rescate durante años antes de jubilarse. Kane no lo conoce, y podría presentarse como un simple interesado en negocios. La propuesta era arriesgada, pero necesaria. Mientras Dakota se recuperaba lentamente, el tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba, más animales corrían peligro, más vidas como la suya eran utilizadas y descartadas por pura codicia. Vamos a hacerlo, decidió Nathan, acariciando suavemente la cabeza de Dakota. Por ella y por todos los demás que aún no hemos podido salvar. La noticia sobre el ataque a Dakota se extendió por Silver Ridge como la pólvora. En menos de 2 días, todos en el pequeño pueblo de Montana comentaban sobre la pastora alemana preñada que había sido rescatada por el sheriff Nathan Cole. El horror de la situación conmovió profundamente a los habitantes de la región, conocidos por su amor a los animales y por ese espíritu de comunidad que solo las ciudades pequeñas logran cultivar. Los ranchos vecinos comenzaron a movilizarse espontáneamente. La familia Henderson, propietaria del rancho más grande de la zona, fue la primera en enviar mantas térmicas y pienso de alta gama a la clínica de la doctora Emma Hart. Pronto, otros siguieron su ejemplo. La tienda de suministros para animales, regentada por el viejo Frank Simmons, anunció donaciones de medicamentos y accesorios para los futuros cachorros. En una reunión improvisada en la cafetería del pueblo, un grupo de 20 vecinos organizó un sistema de rondas voluntarias para vigilar las zonas aisladas durante la noche. Tommy Beck, con su experiencia como exentrenador de perros de rescate, coordinó los grupos, enseñándoles a identificar señales de actividades sospechosas sin ponerse en peligro. Nathan observaba esta movilización con una mezcla de gratitud y preocupación. Mientras tomaba un café en el porche de la comisaría, le comentó a Paul Grady. Nunca imaginé ver a Silver Ridge tan unido por una causa. El sargento, ajustándose su vieja chaqueta contra el frío, respondió con la sabiduría de quien conocía bien tanto lo mejor como lo peor de las personas. Esto es lo que nos diferencia de las grandes ciudades. Aquí, el dolor de uno es el dolor de todos. Pero detrás de ese sentimiento de esperanza renovada, el sheriff no podía alejar la sensación de estar siendo observado. Durante sus rondas nocturnas, notó vehículos desconocidos estacionados en puntos estratégicos. Pequeños detalles fuera de lugar. Un movimiento atípico en el almacén de Silver Ridge Cargo. Emma también percibió cambios en el comportamiento de algunos clientes. Personas que hacían demasiadas preguntas sobre Dakota, queriendo saber dónde se encontraba la perra. La veterinaria, prudentemente, comenzó a variar los horarios de sus visitas al animal y reforzó la seguridad de la clínica. Lo que más preocupaba a Nathan era saber que por cada paso que la comunidad daba hacia la protección, Marcus Kane y sus socios probablemente daban 2 hacia la represalia. La solidaridad era genuina y conmovedora, pero también convertía a todos los implicados en posibles objetivos. Aquella noche, mientras comprobaba las cerraduras de la clínica veterinaria donde Dakota descansaba, el sheriff le hizo una promesa silenciosa a la perra dormida. La bondad de los habitantes de Silver Ridge no sería en vano, y los responsables pagarían por sus crímenes. Mientras examinaba a Dakota para verificar la cicatrización de sus heridas, Emma Hart notó algo extraño en el desgastado collar de la pastora alemana. Un pequeño compartimento, casi imperceptible, estaba cosido en la parte interior del cuero. Con dedos hábiles, la veterinaria extrajo una minúscula tarjeta SD, no más grande que la uña de su meñique. «Nathan, tienes que ver esto», dijo,
sosteniendo el dispositivo con una pinza. El sheriff, que acariciaba suavemente la cabeza de Dakota, se acercó con curiosidad. Conectaron la tarjeta al ordenador de la clínica, esperando encontrar, quizá, alguna identificación adicional de la perra. Lo que apareció en la pantalla, sin embargo, les heló la sangre a ambos. Una secuencia de vídeos mostraba a perros de distintas razas siendo sedados y metidos en cajas selladas. Las imágenes temblorosas, aparentemente grabadas por alguien infiltrado, revelaban un amplio almacén con varias personas trabajando bajo la supervisión de un hombre que Emma reconoció de inmediato. «Ese es Marcus Kane», susurró, señalando al empresario que todos en Silver Ridge respetaban. En el vídeo, gesticulaba y daba instrucciones usando términos codificados. Paquetes especiales, envíos vivos, mercancía sensible. Nathan Cole observó en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva escena. En una secuencia particularmente perturbadora, se veían paquetes de polvo blanco siendo insertados en compartimentos quirúrgicos bajo la piel de los animales. Dakota aparecía brevemente en una de las filmaciones, aún sin los signos de su embarazo. «Están usando a los perros entrenados como mulas», concluyó el sheriff, su voz cargada de indignación. Dakota debió de huir antes de que pudieran completar el procedimiento con ella. Emma se cubrió la boca con las manos. Por eso los extraños residuos en sus heridas. La estaban preparando para el transporte. El policía tomó el teléfono, sabiendo que necesitaba ayuda especializada. Este caso sobrepasaba los límites de Silver Ridge. Tras varias llamadas, logró contactar con Sarah Whitfield, una agente estatal conocida por su trabajo desmantelando redes de explotación animal. «Tenemos pruebas concretas contra Cain y su operación», explicó Nathan, mientras transfería los archivos a un dispositivo seguro. «Necesitamos actuar rápido, antes de que descubran que Dakota está con nosotros y que tenemos la tarjeta». La pastora alemana, como si entendiera la gravedad de la situación, se acercó al sheriff y apoyó la cabeza en su pierna. Emma notó cómo el animal parecía confiar completamente en Nathan, a pesar de todo lo que había sufrido. «Sarah llegará mañana», informó él, colgando el teléfono. «Hasta entonces, nadie más que nosotros puede saber de esto». Mientras guardaban las pruebas, ambos sabían que acababan de cruzar un punto de no retorno. Lo que había comenzado como el rescate de un animal herido, se transformaba ahora en una peligrosa investigación contra uno de los hombres más poderosos de la región. La noche era excepcionalmente fría cuando Nathan Cole y la agente Sarah Whitfield se posicionaron en los alrededores del almacén abandonado. El plan había sido meticulosamente elaborado tras días analizando las pruebas de la tarjeta SD. Dakota permanecía en el vehículo policial, inquieta, como si presintiera el peligro. «Tenemos confirmación de movimiento en el sector este», susurró Sarah por la radio. «Esperaremos la señal». Nathan se ajustó el chaleco antibalas, sintiendo el peso de la responsabilidad. La información recibida indicaba que Marcus Kane utilizaría aquel lugar para una importante transferencia de drogas y, posiblemente, de más animales. El sheriff estaba seguro de que esta vez lo atraparían con las manos en la masa. Cuando 3 camionetas se aproximaron al almacén, el equipo se preparó para actuar. Se dio la señal y los agentes avanzaron en formación, pero al entrar en el lugar, solo encontraron el silencio. El espacio estaba completamente vacío, a excepción de algunas cajas de transporte abandonadas. «Alguien nos ha delatado», concluyó Sarah, examinando el ambiente con su linterna. «Sabían que vendríamos». Fue entonces cuando el haz de luz iluminó un charco oscuro en el suelo de hormigón. Sangre aún fresca. Nathan se acercó con cautela y notó algo que brillaba junto a la mancha roja. Al agacharse, su corazón se desbocó. Era una placa de policía. «Número de identificación 4873», leyó en voz alta, con la mano temblando ligeramente. «Es del agente Thomas».
Llevaba 3 meses infiltrado en la organización de Kane. El rostro de Sarah palideció. Tenemos que pedir refuerzos estatales de inmediato. De vuelta en el coche, Nathan se sentó en silencio, la placa ensangrentada pesando en su bolsillo como plomo. Los recuerdos de su propio fracaso al proteger a un compañero años atrás afloraron, asfixiándolo con una culpa renovada. Había prometido que nunca más dejaría a nadie atrás. Dakota, percibiendo su desesperación, se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Sus ojos castaños parecían decir que entendía perfectamente lo que era ser abandonado. Lo que era sobrevivir cuando otros no lo habían logrado. Debería haberlo previsto, murmuró el sheriff a Sarah, que conducía de vuelta a la comisaría. Thomas podría estar muerto por mi culpa. No, Nathan, respondió la agente con firmeza. La culpa es de quien apretó el gatillo, no tuya, y todavía no sabemos si está muerto. Pero las palabras de consuelo apenas penetraban la muralla de culpa que Nathan erigía a su alrededor. Solo el calor de Dakota contra su pierna le ofrecía un mínimo alivio. En aquel momento, hombre y animal compartían el mismo dolor silencioso, el de no poder salvar a todos los que necesitaban ser salvados. La noche cayó pesada sobre Silver Ridge mientras la nieve se acumulaba en las ventanas de la comisaría. Nathan Cole verificaba los informes del caso cuando el primer disparo resonó en el edificio. En segundos, el puesto policial se transformó en una zona de guerra. ¡Al suelo!, gritó Paul Grady, empujando al joven sheriff detrás del mostrador. Hombres encapuchados, sin duda enviados por Marcus Kane, invadían el lugar con armas en ristre. En la improvisada clínica, al fondo de la comisaría, Emma Hart sintió que el corazón se le salía del pecho al oír el tumulto. Dakota, que reposaba en una cama improvisada, comenzó a gemir y a retorcerse de una forma distinta. La veterinaria reconoció inmediatamente las señales. «Está de parto», susurró Emma a los 2 jóvenes bomberos voluntarios que montaban guardia. «Tenemos que mantenerla tranquila, sin importar lo que esté ocurriendo ahí fuera». Los disparos continuaban mientras Nathan y Paul intentaban contener la invasión. El sargento, con sus años de experiencia, coordinaba la defensa por la radio, mientras el sheriff pensaba desesperadamente en cómo proteger a Dakota y a Emma. En la consulta, la pastora alemana jadeaba intensamente. Emma, a pesar del miedo, se mantenía concentrada. Le temblaban las manos, pero su voz permanecía firme mientras indicaba a los bomberos que trajeran toallas limpias y agua tibia. «Todo va a salir bien, pequeña», murmuraba la veterinaria, acariciando el pelaje de la perra. «Estamos aquí contigo». El primer cachorro nació mientras una explosión sacudía las paredes de la comisaría. Era un macho pequeño, con manchas negras sobre el pelaje claro. Emma limpió rápidamente sus vías respiratorias, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a sus ojos cuando el cachorro emitió su primer llanto de vida. El segundo nacimiento fue más difícil. Dakota gemía, exhausta, mientras Emma la asistía con toda la delicadeza posible. Finalmente, una hembra minúscula apareció, aparentemente demasiado frágil para sobrevivir. «Vamos, pequeña», susurró Emma, masajeando delicadamente el cuerpecito inerte, hasta que, milagrosamente, la cachorra respiró. El tercer y último cachorro llegó cuando el tiroteo por fin cesaba. Nathan logró abrirse paso hasta la consulta, con el rostro marcado por el hollín y la preocupación. Al ver a los 3 cachorros mamando, algo dentro de él se transformó. En medio del caos, la violencia y el miedo, allí estaba la prueba de que la vida insistía en continuar. «3», dijo Emma, con una sonrisa exhausta. «3 nuevos comienzos». Paul Grady apareció en la puerta, con el uniforme rasgado, pero con una sonrisa en su rostro envejecido. «Han llegado los refuerzos. Hemos conseguido repelerlos, por ahora». Mientras el amanecer despuntaba sobre la ciudad cubierta de nieve,
Dakota descansaba con sus cachorros. Para todos los que presenciaron aquella noche, quedó claro que incluso en las horas más oscuras, la esperanza encuentra la forma de nacer. La tormenta que cayó sobre Silver Ridge era implacable. Ráfagas de viento cargadas de nieve azotaban las ventanas de la comisaría, mientras Nathan Cole, Sarah Whitfield y Paul O'Grady ultimaban los detalles de la operación más arriesgada de sus carreras. La ciudad parecía sitiada no solo por el clima, sino por el miedo que Marcus Kane y sus cómplices habían esparcido. «Tenemos que atraerlo a un territorio que controlemos», dijo el sargento, señalando el mapa de la región montañosa. «Si simulamos una entrega de perros entrenados, no se resistirá». Nathan asintió, observando a Dakota, tumbada en un rincón de la sala. Incluso exhausta tras el reciente parto, la pastora alemana se mantenía alerta, como si comprendiera cada palabra de la conversación. Sus ojos atentos seguían los movimientos de los 3 policías mientras preparaban equipos de rastreo disfrazados en collares comunes. «¿Podrá guiarnos?», preguntó Sarah, ajustándose el chaleco antibalas. «Dakota conoce esos senderos mejor que cualquiera de nosotros», respondió el sheriff, arrodillándose junto a la perra. «Y tiene un olfato que ningún equipo puede sustituir». La ventisca se intensificó cuando el pequeño grupo abandonó la seguridad de la comisaría. El viento cortante convertía cada paso en una batalla. Paul, experto en las condiciones extremas de Montana, lideraba el camino a través de las calles desiertas hasta la entrada del bosque. La agente estatal lo seguía de cerca, mientras Nathan y Dakota cerraban la retaguardia. Al adentrarse en la espesura del bosque, la oscuridad se volvió casi absoluta. Árboles enormes, curvados por el peso de la nieve, formaban un laberinto natural. El comisario soltó a Dakota de la correa, susurrándole órdenes que solo ella podía oír. La perra vaciló un instante, olfateó el aire helado y luego avanzó con una determinación sorprendente. «Ha captado algo», murmuró Nathan, haciendo una seña para que los demás lo siguieran. Durante casi una hora, el grupo avanzó en un silencio sepulcral. El único sonido era el de la nieve compactándose bajo sus botas y el crujido ocasional de las ramas. Dakota se detenía de vez en cuando, olfateaba en distintas direcciones y retomaba el camino con una certeza renovada. Fue al llegar a un claro cuando divisaron unas luces tenues entre los árboles. Un viejo cobertizo de caza, casi completamente cubierto por la nieve, revelaba signos de ocupación reciente. Huellas frescas y marcas de neumáticos, parcialmente borradas por la ventisca, indicaban movimiento. Dakota se quedó inmóvil, con el pelo del lomo erizado. Un gruñido bajo y continuo emanaba de su garganta. «Kane está ahí dentro», susurró Nathan, desenfundando su arma. «Y no está solo». Paul se posicionó estratégicamente, mientras Sarah comprobaba las salidas del lugar. El comisario acarició brevemente la cabeza de Dakota, sintiendo cómo se aceleraba su propio corazón. Cada paso a partir de ese momento podría ser fatal. La tormenta rugía a su alrededor, pero la verdadera tempestad estaba a punto de desatarse dentro de aquel cobertizo aislado en las montañas. El viento cortante de las montañas de Montana parecía conspirar contra ellos cuando finalmente rodearon a Marcus Kane en su escondite. El empresario, acorralado entre las paredes de madera del cobertizo abandonado, sostenía un arma con una mano y, con la otra, agarraba a uno de los cachorros de Dakota, que gemía desesperadamente. «¡Se acabó, Kane! ¡Suelta al cachorro y baja el arma!», ordenó Nathan Cole, con el corazón martilleándole en el pecho, mientras mantenía su posición defensiva. El empresario respondió con una risa gélida. «¿De verdad crees que vas a salir de aquí con ese perro, comisario? ¿Sabes cuánto vale un cachorro de K9 entrenado en el mercado negro?» Dakota, aún debilitada por el parto reciente, observaba la escena con ojos atentos. La pastora alemana temblaba ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento. Aún así, sus músculos estaban tensos, listos para actuar.
Última oportunidad, advirtió Sarah Whitfield, apostada estratégicamente a la izquierda. La agente estatal mantenía su arma apuntada con firmeza, mientras Paul Grady cubría la única salida trasera. Cuando Kane hizo un movimiento brusco hacia la puerta, apuntando el arma directamente a Nathan, todo sucedió en segundos. Dakota, ignorando su propia fragilidad, se abalanzó contra el criminal con un gruñido profundo que resonó en todo el cobertizo. El impacto desvió el disparo por centímetros de la cabeza del comisario. El cachorro cayó de la mano de Kane, rodando hacia un lado, mientras el hombre y la perra luchaban en el suelo. Nathan avanzó rápidamente, pateando el arma para alejarla e inmovilizando al empresario, que aún intentaba librarse de las mandíbulas de Dakota, aferradas a su brazo. «¡Suelta, chica! Ya ha pasado todo», susurró Nathan. La pastora obedeció al instante, apartándose con dificultad para comprobar el estado de su cachorro. Paul se acercó, sosteniendo las esposas. «Nunca he visto una lealtad así», comentó el sargento, impresionado por el coraje del animal. Mientras Sarah registraba el lugar, encontró un ordenador portátil escondido bajo unas tablas sueltas del suelo. «Lo tenemos todo aquí», anunció abriendo el dispositivo. «Rutas de transporte, contactos, cifras. Es la prueba definitiva de toda la trama». Nathan se arrodilló junto a Dakota, que ahora lamía cariñosamente a su cachorro. La perra alzó la mirada hacia él, y por un momento, el comisario sintió que ella comprendía exactamente lo que había hecho. No era solo instinto maternal. Era algo más profundo, una conciencia casi humana del bien y del mal. «Me has salvado la vida», murmuró él, acariciando el pelaje de la pastora. «Y acabas de ayudar a desmantelar toda una red criminal». Mientras Marcus Kane era escoltado fuera del cobertizo, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo lentamente las huellas de la lucha. Dakota, cojeando ligeramente, llevaba a su cachorro por el cuello, siguiendo a Nathan con la dignidad silenciosa de una verdadera heroína. En la trastienda de la comisaría de Silver Ridge, Sarah Whitfield permaneció inclinada sobre el ordenador durante horas. La pequeña tarjeta SD, encontrada en el collar de Dakota, revelaba mucho más de lo que imaginaban. La agente estatal, con los ojos cansados pero decididos, finalmente logró descifrar el último archivo protegido. «Nathan, tienes que ver esto ahora mismo», llamó Sarah, con la voz temblando ligeramente. Nathan Cole se acercó a la pantalla, donde se abría un documento oficial con el membrete del gobierno federal. Era un informe confidencial del programa K-9 militar, fechado 3 años atrás. Línea tras línea, el documento detallaba abusos sistemáticos. Perros sometidos a pruebas de resistencia a narcóticos, expuestos a sustancias tóxicas y desechados cuando ya no servían para el propósito. «Lo sabían», murmuró el comisario, sintiendo un nudo en el estómago. Las autoridades conocían los riesgos y simplemente los habían ignorado. El informe mencionaba específicamente a Dakota por su código militar. K9TST452. Había registros de heridas anteriores, pruebas de exposición a sustancias controladas y una observación final. Sujeto preñado. Transferencia para descarte aprobada. Paul Grady entró en la sala trayendo café para todos. El sargento, al percibir la tensión en el ambiente, dejó las tazas sobre la mesa y se inclinó para leer el documento. «Dios mío», susurró el veterano policía. «La estaban usando como conejillo de indias y luego la entregaron a traficantes como Marcus Kane». Sarah señaló una lista de firmas al final del documento. «Mirad los nombres. Son altos cargos. Esto va mucho más allá de Silver Ridge». Nathan sintió el peso de la verdad caer sobre sus hombros. Dakota no era solo una víctima de una crueldad aleatoria. Era la prueba viva de una negligencia institucionalizada, de un sistema que debía proteger,
pero que había elegido mirar hacia otro lado. Sobrevivió a todo eso, dijo Emma Hart, que acababa de entrar en la sala después de cuidar de los cachorros. La veterinaria tenía lágrimas en los ojos, y aún así, fue capaz de confiar en nosotros. El comisario caminó hasta la ventana, observando la nieve que seguía cayendo sobre el pequeño pueblo. Recordó la mirada de Dakota la noche en que la encontró. No era solo dolor lo que veía en aquellos ojos, era toda una historia de resistencia. Dakota no es solo una víctima que rescatamos, dijo Nathan finalmente, volviéndose para mirar a los demás. Es el símbolo de todas las historias que fueron silenciadas, y ahora tenemos la oportunidad de hacer que esas voces se escuchen. Paul le puso la mano en el hombro. Y lo haremos, hijo. Empezando por Silver Ridge. La victoria sobre Marcus Kane tuvo un alto precio para todos los implicados. Durante el asalto en la comisaría, el archivo que contenía las pruebas principales del caso fue completamente destruido, dejando solo fragmentos de evidencias digitales. Nathan Cole pasó noches en vela intentando recuperar lo que podía, pero gran parte del trabajo de investigación tuvo que rehacerse desde cero. Emma Hart sufrió las consecuencias más graves. Secuestrada por los secuaces de Kane mientras volvía a su clínica, la veterinaria pasó 24 horas en cautiverio antes de ser encontrada por Sarah Whitfield y un equipo especial. Aunque se recuperó físicamente, Emma se despertaba cada noche con pesadillas, reviviendo el terror del secuestro. Su mirada, antes brillante y decidida, ahora llevaba una sombra de miedo que Nathan reconocía demasiado bien. Para el comisario, las repercusiones profesionales fueron inmediatas. El jefe de policía del condado le abrió un expediente administrativo por actuar sin autorización superior y poner en riesgo a civiles. Nathan casi perdió su placa, enfrentándose a 3 audiencias disciplinarias en las que tuvo que justificar cada decisión tomada durante la operación. No seguiste el protocolo, Cole, repetía el jefe, golpeando la mesa. Podría haber costado vidas inocentes. Fue la comunidad de Silver Ridge la que cambió el rumbo de las cosas. Los vecinos organizaron una petición con más de 600 firmas, prácticamente toda la población adulta del pueblo. Los medios locales, y luego los estatales, se hicieron eco de la historia del policía, que lo arriesgó todo para desmantelar una red criminal y salvar a animales indefensos. La presión pública fue tan intensa que el departamento dio marcha atrás, convirtiendo el posible despido en una suspensión de 2 semanas. Dakota, por su parte, cargaba con marcas físicas permanentes. La veterinaria le diagnosticó una lesión en la cadera que le provocó una leve cojera, pero que no le impedía correr tras sus cachorros por el jardín de la casa de Nathan, donde ahora vivía. Sus cicatrices externas eran visibles, pero fue su transformación de víctima a superviviente lo que conmovió el corazón de los habitantes. En poco tiempo, Dakota se convirtió en un icono local. Los niños dibujaban su retrato en la escuela, los comerciantes colgaban fotos de ella en sus escaparates, y el periódico del pueblo publicó una edición especial contando su historia de superación. En un pueblo pequeño como Silver Ridge, la pastora alemana se había transformado en un símbolo de resistencia y esperanza. A veces, le dijo Paul Grady a Nathan, mientras observaban a Dakota jugar en la nieve con sus cachorros. Necesitamos perder algo para ganar mucho más. La historia de Dakota conmovió profundamente a los habitantes de Silver Ridge. En una reunión comunitaria en el pequeño salón del ayuntamiento, Nathan Cole propuso la idea que cambiaría el futuro del pueblo. Transformar el antiguo cuartel de bomberos, abandonado desde hacía 3 años, en un centro dedicado al rescate y entrenamiento de perros. Si una perra ha logrado unir a nuestra comunidad de esta manera, imaginad lo que podemos hacer juntos, dijo el comisario, con Dakota tumbada fielmente a su lado, su presencia silenciosa más elocuente que cualquier discurso. La respuesta fue inmediata. En menos de una semana, los comerciantes locales donaron materiales de construcción,
Los granjeros ofrecieron madera y mano de obra, e incluso los niños de la escuela primaria organizaron una venta de limonada para recaudar fondos. El antiguo edificio, antes un símbolo de abandono, cobró nueva vida con cada martillazo y cada pincelada. Emma Hart, ahora vista como una heroína por la comunidad, asumió el liderazgo del proyecto médico. La veterinaria, cuyas hábiles manos habían salvado a Dakota y sus cachorros, diseñó unas instalaciones modernas con equipos donados por clínicas de la capital. Su rostro, antes marcado por el trauma del secuestro, ahora irradiaba determinación mientras coordinaba a los voluntarios y planificaba el futuro. No estamos solo construyendo un refugio, explicaba durante las obras. Estamos creando un centro de educación y sanación. Una de sus iniciativas más innovadoras fue el programa de prácticas para estudiantes de secundaria. Los adolescentes que antes pasaban las tardes ociosas en el pequeño pueblo, ahora aprendían primeros auxilios veterinarios, técnicas de adiestramiento y, sobre todo, empatía. La joven Melissa, hija del panadero, fue la primera en inscribirse, inspirada por la fuerza de Dakota. El sargento Paul Grady, a pesar de estar cerca de la jubilación, se dedicó al proyecto con un entusiasmo renovado. El experimentado policía supervisaba la seguridad del lugar y compartía historias sobre los perros de servicio que había conocido a lo largo de su carrera. Cuando la nieve comenzó a derretirse, anunciando la primavera, el centro de rescate y entrenamiento K9 de Silver Ridge estaba casi listo. Las paredes, antes grises, ahora exhibían un mural pintado por artistas locales que representaba a Dakota y sus cachorros corriendo libres por las montañas de Montana. En la entrada, una sencilla placa grabada en madera rezaba: "Para todos los que necesitan un nuevo comienzo". Nathan, observando el trabajo finalizado, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: un orgullo genuino. No solo por lo que había logrado, sino por lo que su comunidad era capaz de hacer cuando se unía por una causa más grande que ellos mismos. El Centro de Rescate y Entrenamiento K9 de Silver Ridge relucía bajo el sol de otoño. Cintas de colores decoraban la entrada del antiguo cuartel de bomberos, ahora transformado en un espacio de esperanza. Nathan Cole observaba con orgullo el resultado de meses de trabajo comunitario, mientras se ajustaba la corbata de su uniforme de gala. Paul Grady llegó temprano, trayendo consigo una caja con medallas doradas que él mismo había encargado. El viejo sargento, con su manera discreta, abrazó al comisario con fuerza. «Lo conseguimos, hijo. Este pueblo nunca volverá a ser el mismo». Los vecinos comenzaron a reunirse en el patio central. Emma Hart apareció con Dakota y sus 3 cachorros, todos con collares azules, decorados con pequeñas estrellas plateadas. La veterinaria sonreía mientras conducía a los animales hasta el escenario improvisado, donde Tommy Beck esperaba con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que vería algo así en Silver Ridge», comentó Tommy, ajustando el micrófono. El exentrenador de perros de rescate había perdido la esperanza tras años presenciando maltratos, pero ahora su rostro brillaba con una fe renovada en la humanidad. Sarah Whitfield llegó discretamente, situándose al fondo. La agente estatal rara vez mostraba sus emociones, pero hoy su mirada delataba el impacto que aquel pequeño pueblo de montaña había causado en su vida profesional. «Hoy celebramos no solo la inauguración de un espacio físico», comenzó Nathan en su discurso, «sino el renacimiento de una comunidad que eligió transformar la tragedia en esperanza». Cuando Dakota subió al escenario, un silencio respetuoso se apoderó del público. La pastora alemana, aún con cicatrices visibles, caminaba con una leve cojera, pero su porte era majestuoso. Sus cachorros la seguían, sanos y curiosos, arrancando suspiros de la multitud. Paul entregó las medallas mientras Emma anunciaba los nombres elegidos por la comunidad: valor, esperanza y justicia. Palabras que ahora definían no solo a los cachorros,
sino al espíritu de Silver Ridge. Durante la ceremonia, Nathan no pudo contener las lágrimas al recordar a los animales que no pudieron ser salvados. Tommy le puso una mano en el hombro, compartiendo en silencio aquel dolor. Emma se acercó, tomándole la mano discretamente. Al final, todos los presentes formaron un círculo alrededor de Dakota y su familia. El comisario miró cada rostro, vecinos, voluntarios, niños, y comprendió que Silver Ridge había encontrado su verdadera identidad. Esta es solo la primera página de una nueva historia, dijo Paul, mientras observaba a Dakota recibir el cariño de los niños. Una historia donde nadie volvería a sufrir en soledad. Y así, entre lágrimas y sonrisas, el pequeño pueblo en las montañas de Montana le demostró al mundo que incluso de las heridas más profundas puede nacer la más pura de las esperanzas. El día amaneció despejado en Silver Ridge, contrastando con las semanas de intensa nieve que habían castigado al pequeño pueblo de montaña. En la plaza central, todos los vecinos se habían reunido para una ceremonia especial. Dakota, la pastora alemana que había sobrevivido a lo impensable, caminaba lentamente junto a Nathan Cole, y la cicatriz en su pata trasera recordaba a todos el precio del valor. El alcalde, con una sonrisa solemne, colocó una medalla dorada en el collar rojo de Dakota, declarándola oficialmente Canona 9 honoraria de Silver Ridge, la primera en la historia del pueblo. La multitud aplaudió mientras la perra, con su porte digno a pesar de las visibles marcas de la tortura, parecía comprender la importancia del momento. No es solo un homenaje a un animal, dijo Nathan al micrófono, con la voz quebrada por la emoción. Es el reconocimiento de que, a veces, necesitamos aprender sobre humanidad de quienes no son humanos. Emma Hart observaba desde la primera fila, con los ojos anegados en lágrimas. La veterinaria había pasado incontables noches cuidando de Dakota, y ahora veía el resultado de su trabajo no solo en la salud recuperada de la pastora, sino en el impacto que su historia estaba causando. Desde el dramático rescate durante la ventisca, otros 15 perros abandonados habían encontrado un hogar en la comunidad. Paul Grady, ya jubilado, sonreía orgulloso al ver a su antiguo pupilo liderar la ceremonia. El viejo sargento sabía que Nathan por fin estaba encontrando la paz. Las pesadillas de sus traumas pasados habían disminuido, reemplazadas por un propósito renovado. Tras la ceremonia, mientras los niños se turnaban para acariciar a Dakota bajo una atenta supervisión, Nathan se apartó un momento para observar la escena. Emma se le acercó, ofreciéndole una taza de café caliente. «Ha transformado este pueblo», comentó la veterinaria. «Y tú también». El sheriff sonrió, con la mirada fija en la pastora, que ahora descansaba tranquilamente, recibiendo atenciones como si siempre hubiera sido amada. ¿Sabes qué he aprendido de ella? Que nuestras cicatrices no definen nuestro futuro. En el Centro de Rescate y Entrenamiento K9 se había inaugurado una nueva ala con el nombre de Dakota. 3 familias se habían inscrito esa semana para adoptar perros rescatados, inspiradas por la historia que ya circulaba por los periódicos locales y estatales. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las montañas de Montana, Nathan comprendió una simple verdad. La redención que tanto había buscado no consistía en borrar el pasado, sino en construir algo nuevo a partir de él. Dakota, ahora tumbada a sus pies en el porche de la comisaría, pareció asentir con un suspiro de satisfacción, como si ambos entendieran por fin que los lazos del presente tienen más fuerza que el dolor del recuerdo. 6 meses después de la inauguración del centro, Emma Hart por fin consiguió dormir una noche entera sin pesadillas. Los recuerdos del secuestro todavía aparecían de vez en cuando, pero había encontrado un propósito más grande que su miedo. Con una determinación inquebrantable, la veterinaria decidió no solo quedarse en Silver Ridge, sino convertir el Centro de Rescate y Entrenamiento K9 en un refugio para animales maltratados de todo el estado de Montana.
Tenemos espacio para ampliar el ala este, le explicó Emma a Nathan Cole durante uno de sus paseos matutinos con Dakota. El sheriff observaba con admiración cómo ella había superado el trauma. Mientras caminaban por el sendero cubierto de hojas otoñales, sus dedos se rozaban ocasionalmente, un gesto que ya no necesitaba explicación. Podemos conseguir más financiación federal ahora que tenemos resultados demostrados, respondió él, sintiendo que el corazón se le aceleraba de una forma que nada tenía que ver con la caminata. El trabajo conjunto había creado entre ellos algo que trascendía la amistad. Eran compañeros en el dolor, en la curación y, ahora, silenciosamente, en algo más profundo que ninguno de los dos tenía prisa por nombrar. La comunidad ya comentaba las miradas que se cruzaban la veterinaria y el policía durante las reuniones del ayuntamiento. Los 3 cachorros de Dakota crecieron sanos y fuertes. Bajo la tutela de Tommy Beck, fueron entrenados como perros de apoyo emocional. El mayor, bautizado como Spirit, acompañaba ahora las sesiones en la escuela local, ayudando a niños con traumas a expresarse. El mediano, llamado Valor, visitaba el asilo 3 veces por semana, donde los ancianos olvidados por sus familias recobraban el ánimo al acariciar su suave pelaje. La más joven, Hope, todavía en entrenamiento, mostraba un talento especial para detectar crisis de ansiedad, incluso antes de que se manifestaran. Es como si entendieran el dolor humano, comentó Emma una tarde, mientras observaba a Hope calmar a una adolescente durante un ataque de pánico. Transforman el sufrimiento en sanación. Nathan asintió, recordando cómo Dakota le había ayudado a él a enfrentarse a sus propios demonios. La perra, ya recuperada y con un pelaje brillante, paseaba orgullosa por el pueblo, como si conociera su papel en la transformación de Silver Ridge. En las noches de tormenta, cuando los vientos aullaban en las montañas, Emma y Nathan solían encontrarse en el centro para comprobar que los animales estuvieran bien. En esas ocasiones, compartían café caliente e historias personales que nunca le habían contado a nadie. Fue durante una de esas noches que sus labios finalmente se encontraron, sellando sin palabras lo que sus corazones ya sabían desde hacía meses. Dakota, tumbada cerca del calefactor, observaba la escena con ojos sabios. En cierto modo, no solo había unido a 2 almas heridas, sino a toda una comunidad que ahora sanaba a través del cuidado mutuo. La ceremonia de jubilación de Paul Grady tuvo lugar en el salón principal de la comisaría de Silver Ridge. Después de 42 años de servicio, el viejo sargento colgó su placa entre los emocionados aplausos de compañeros y vecinos. Nathan Cole, conteniendo las lágrimas, fue el primero en abrazar a su mentor cuando el alcalde anunció su ascenso a sargento. No dejo un puesto vacío, dijo Paul con la voz entrecortada. Le paso el testigo a alguien que ya ha demostrado su valía, no solo como policía, sino como ser humano. Nathan sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hacía solo 2 años, había encontrado a Dakota sangrando en la nieve, y ahora estaba allí, asumiendo el papel de liderazgo que jamás imaginó ocupar. Miró a Emma Hart en la primera fila, que sonreía con orgullo, y sintió que todo cobraba sentido. En los meses siguientes, Paul convirtió su jubilación en una nueva misión. 3 veces por semana, el ex sargento llegaba al centro de rescate y entrenamiento K9 de Silver Ridge, con su viejo cuaderno de notas e historias que cautivaban a los jóvenes voluntarios. Sus clases sobre ética, respeto a los animales y técnicas de supervivencia en la montaña se volvieron legendarias entre los adolescentes de la región. La justicia no consiste solo en seguir la ley, repetía Paul a los estudiantes mientras acariciaba a uno de los cachorros de Dakota. Consiste en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Emma observaba con admiración cómo el policía retirado lograba transformar sus décadas de experiencia en lecciones prácticas. En las noches más frías, cuando las temperaturas caían en picado, Paul organizaba refugios temporales en el centro para personas sin hogar
y viajeros sorprendidos por el riguroso clima de Montana. El legado de Paul se extendió más allá de las paredes del centro. En las escuelas, los niños aprendían sobre la empatía a través del programa que él había ayudado a crear. En los ranchos vecinos, los ganaderos adoptaban prácticas más humanas con sus animales. En la comisaría, Nathan implementaba los principios de integridad que había aprendido de su mentor. «Has construido más que un centro de rescate», le dijo Nathan una tarde, mientras paseaban con Dakota por la plaza central. «Has construido un nuevo espíritu para Silver Ridge». Paul sonrió, observando a la pastora alemana que ahora caminaba orgullosa, sin los traumas visibles del pasado. «No fui yo, hijo. Fue esa perra testaruda que encontraste en la nieve. Ella nos enseñó que nuestras cicatrices no definen quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con ellas». Y así, en las nevadas montañas de Montana, el legado del viejo policía seguía vivo, no en placas ni monumentos, sino en el corazón de cada persona y animal que encontraba refugio en el calor de aquella comunidad transformada. Había pasado un año desde los acontecimientos que transformaron Silver Ridge para siempre. El invierno había regresado, pero esta vez, el pequeño pueblo en las montañas de Montana parecía diferente. Las calles, antes silenciosas y aisladas durante las nevadas, ahora latían con una energía renovada que ni el frío más intenso lograba apagar. El Centro de Rescate y Entrenamiento K9, que antes era solo el antiguo cuartel de bomberos reformado, era ahora un complejo vibrante. Voluntarios de todas las edades circulaban por los pasillos, y el sonido de ladridos alegres sustituía al silencio que un día dominó el lugar. Nathan Cole observaba todo desde la ventana de su despacho, con una discreta sonrisa en los labios mientras seguía a Emma Hart impartiendo una clase de primeros auxilios veterinarios a un grupo de adolescentes. Dakota, ahora completamente recuperada, caminaba con dignidad por la plaza central, con sus 3 cachorros, ya crecidos, siguiendo sus pasos. La pastora alemana, que un día fue encontrada al borde de la muerte, era ahora una celebridad local. Los niños se paraban a acariciarla, y los mayores siempre tenían una golosina guardada en los bolsillos, especialmente para ella. «Cambió este pueblo tanto como cambió nuestras vidas», comentó Paul Grady, acercándose a Nathan con 2 tazas de café humeante. El ex sargento, ahora dedicado por completo al voluntariado, le entregó una de las tazas al sheriff. Desde la ventana, ambos podían ver a Sarah Whitfield llegando en su vehículo oficial. La agente estatal visitaba Silver Ridge con regularidad, no solo para seguir la evolución del caso Kane, sino porque había encontrado allí una comunidad que la había acogido como a una familia. Tommy Beck, al otro lado de la plaza, entrenaba a un nuevo grupo de perros rescatados, y su paciencia infinita transformaba a las víctimas en héroes, tal como había sucedido con Dakota. El programa de rehabilitación que había desarrollado ya era un referente en todo el estado. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», dijo Nathan, observando las luces de las casas reflejadas en la nieve que comenzaba a derretirse. «Cómo una tragedia que casi nos destruye acabó uniéndonos de formas que nunca hubiéramos imaginado». Emma se acercó, pasando su brazo por el de Nathan. Su relación, nacida en medio del caos, ahora florecía con la misma fuerza que la comunidad que los rodeaba. Dakota, al notar la presencia de los 3, se acercó a ellos con su leve cojera, testimonio silencioso de las batallas ganadas. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora rebosaban confianza. Y así, en el corazón de las montañas de Montana, una sencilla historia de rescate se transformó en un legado de esperanza. Silver Ridge había aprendido que, incluso cuando la nieve cae con más fuerza y la oscuridad parece impenetrable, basta una sola luz para empezar a derretir el hielo del aislamiento. Ya nadie tendría que enfrentar las tormentas en soledad.